apunto, sí, a ver, la montaña parece que está nevada, pero es esto, la montaña y a disfrutar. Este será el cuarto año. ¿Y a ti? Para mí este es el primero y ya veremos a ver cómo va y a ver el año que viene, si más o no. Azken 10 urtean bezala aurten ere Areu eta Bal Ferrera herri txikiak lasterketa berezi baten protagonistak izan dira. Txikienen artean oso ezaguna den lasterketa bat. Kuita el Sol da Pirinioetan egiten den 1000 vertikal bakarra. Areu herritik Monteixoko gailurreraino doa, 1220 metrotik 2905 metrora, 5,5 kilometroan bakarrik. Hau da, 1685 metro vertikalak. Gehienez, 400 personak hartu dezakete parte kirolaren jai honetan. Berriz ere adin guztietako korrikalariak batu ziren helburu bakarrarekin, Monteixora igotzea eguzkia sartu baino lehen. Denek hori bai zeukaten euren zergatia egiteko. Porque es una clásica, porque es un sitio bonito, es una carrera que Feliu la montó hace muchos años y para empezar la temporada corriendo está bien aquí. Porque las montañas son muy espectaculares, porque los paisajes son muy bonitos y porque me gusta correr y es lo que me gusta más hacer. Y es como también me relajo después de estudiar durante los exámenes, ahora he acabado y a correr. Porque me gusta la montaña en general y porque por el ambiente y por subir y disfrutar. Bueno, pues porque cuando llegas arriba pues, supone una superación personal, porque estás en contacto con la naturaleza, porque haces deporte y bueno, todo mezclado pues es una atracción. Bueno, es algo diferente y simplemente todo para arriba, cambia mucho a las carreras habituales de montaña, que es subir y bajar, donde puedes regular más, recuperar mejor. Y aquí pues sacar el hígado por la boca y para arriba. Supongo que es más difícil controlar las fuerzas. Venga, va, increíble. Se huele la meta, se huele. Bueno, un poco agotados. Supongo que el primer esfuerzo es duro, pero se da un poco de moral para que terminen de llegar. Un poco el empuje moral siempre es importante. Molt bé la pujada, molt bé. Es una carrera preciosa por el ambiente, por todo lo que tiene. Me ha sorprendido bastante que desde el inicio ya es bastante vertical, ya sales del pueblo y bueno, y ya no paras de subir hasta la cima, así ya prácticamente. Arratsaldean eguraldiak korrikalariak errespetatu bazituen ere azkenean zerua guztiz lainotu zen eta euria egin zuen. Eguraldi txarrarekin eta gailurrean elurra pilatuta, lasterketa ezin izan zen Monteixon amaitu. Único que al principio pues marcas un poco tu ritmo, pero siempre guardando un poco por lo que pueda ser, pero todo justo es complicado reservar y desde un principio ya marcas el ritmo y bueno, y manteniendo hasta la meta. Bueno, el itinerario es el que más o menos teníamos programado desde todas estas ediciones. Lo único que, claro, se ha tenido que acortar la cota de subida pues, por las condiciones del tiempo, por la nieve sobre todo, y entonces hace también un par de años, 3 o 4 años, que se hace la bajada por el Valle de Crusos, que es más cómodo y más rápido también. Kuita el Solen irabazleak Mavi Gil izan zen emakumezkoetan eta Ferran Teixido gizonezkoetan.